Está demasiado completo, o sea, lo que nos incluye está muy bien. Sin banda, eso está excelente, les repito. Sí se ve increíble, a mí me gusta mucho cómo queda. No se ve nada mal, si observan bien, se ve excelente el sonido. Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Gamer? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing y review de este kit bastante pedido. Se trata de los Heroic Soul, que básicamente es un kit para Bardock en estado base. Sale por ahí, tenemos también el Super Saiyan. Si te gustaría verlo, apóyame aquí dejando algún comentario y tu like, por supuesto. Y pues bueno, esta es la caja. Se supone es una como colaboración entre la marca, diseñador o lo que sea de DKO y aparte Recustom, ¿sale? Así que pues debe de estar muy padre. De hecho, este mismo kit, según yo, el que inició haciéndolo era Tungsten Toys. Ahora no sé si DKO y Recustom es como una subdivisión o eran amigos, se pelearon y cada quien hizo el suyo o qué onda. Pero pues bueno, este es su embalaje bastante sencillo y vamos a sacarlo. Queda completamente vacía la caja. Aquí lo tenemos en lo que es su blister, hermanos, y pues debo de comenzar diciendo que está demasiado completo, o sea, lo que nos incluye está muy bien. Si observan, son 7 rostros en total muy bonitos, ahí ustedes medio los van a estar viendo. Me agradan las expresiones, creo que son buenas, muy acertadas. Aclaro que pues lo que es la cicatriz está pintada, es bueno o malo. Malo, ¿por qué? Porque creo que se ve mejor cuando tiene la profundidad ahí pues en relieve, ¿no? O sea que sí está hundido, cortado y demás. Bueno, ¿por qué? Porque lo puedes borrar y ponérselo a un Goku, eso está muy padre. Vemos que aquí tiene lo que es la banda de Bardock, pero suelta, o sea, aquí está muy padre y se los voy a medio mostrar porque tiene 2 cabellos, eso desde ahí se me hace muy bueno, o sea, ya aquí pues tienes 2 cabelleras, las puedes usar una para Goku, una para Bardock, está increíble. Y tiene sin banda, eso está excelente, les repito, nos favorece y facilita el hacer a un Goku muy padre. Sus expresiones ahí quiero ustedes que las vayan viendo, me tomó un montón tomar todas estas fotos. Si quieres verlas a detalle, sígueme en Instagram. Y pues más que nada quiero decir que es muy versátil. Si observan bien, son 28 en total. ¿Por qué tantas? Porque en sí son 7 rostros, pero hay uno con banda, otro sin banda y aparte con y sin rastreador. En total son 28, aunque pues yo creo que ahí observaron, estoy casi seguro, sí lo tuvieron que haber notado, el rastreador no queda bien, ¿sale? Si tú por ejemplo se lo pones a una de estas, de hecho aquí, ahorita lo van a ver, ni siquiera embona bien esto. Este es un grave problema para mí. Ahorita lo vamos a intentar con más detenimiento y demás, pero pues sí está medio feo eso de que no embone bien. Aquí le quiero poner rápidamente un rostro. Ojo, este es el que no trae la banda atrás, por lo tanto, pues acá adelante, esto bueno, es que es bastante complejillo. Si observan son casi iguales, la diferencia es que uno está hecho para usarse con la banda y otro sin la banda. ¿Y cómo lo notas? Porque aquí este cubre el hueco de la bandana y este no. O sea, digamos que este es para la bandana y el otro no. Así que lo vamos a checar aquí con cuidado, hermanos. Este embona muy bien. Me gusta mucho cómo embona, muy fácil. Se nota la división, pero pues mal no está. Y queda muy bien agarrado. Pero ahí ya checaron, o sea, el Scouter no queda bien naturalmente. Y menos en el otro. Si en este queda mal, en el otro peor. Esto es para que fuera así. Si aquí lo mantengo y así se ve, wow, está perfecto. O sea, me encanta cómo luce y demás. Pero pues la realidad es otra. Ahí por ejemplo como que se quedó momentáneamente y quizá usando calor o algo así se pueda medio corregir. Pero vean, poco a poco se empieza a acomodar a su forma natural, por decirlo. Y es que para colmo aquí como que sería cosa de que esté así, pero esta parte la siento delicada. Usar calor e intentar deformarlo puedes desgraciar todo el kit, así que pues en esa parte sí es un tache para mí bastante molesto. Por otro lado, si tú no quieres usar el rastreador, por ejemplo acá le pongo rápidamente esto y la otra parte, o sea el otro copete sin la banda, aquí ya queda perfecto, o sea embona súper bien, se ve muy padre. Y otra cuestión a destacar, aquí la de Bandai, por ejemplo acá tengo el Bandai y
Para quitarle la cabeza hay que usar agua caliente, calor sí o sí, si no, no se puede, o sea, está súper apretado. Y afortunadamente, al menos ya lo hice varias veces, poner y quitar lo que es su cabello, sí se puede sin calor. Aquí ya me está dejando en mal esto, hermanos, pero se los juro que varias veces antes de hacer el video sí lo hice, o sea, por eso me atrevo a hacerlo en cámara, hermanos. No es que entre así súper mega fácil, ahí ya tienen, pero pues no se necesita calor, o sea, ahí queda bien puesto, queda firme, no está nada flojo, para nada, y pues lo podemos retirar sin usar calor. También el otro, les repito, o sea, no es que esté tan sencillo, pero es que la de Bandai, si ahorita se lo intento quitar, se viene antes el cuello que la cabellera. Quienes lo han cambiado saben que eso es verdad. Aquí, por ejemplo, tenemos este rostro y le vamos a poner ahora su copete con la banda, vean. Algo que me gusta mucho, bueno, más bien un error antes que nada de la bandana, es que la resina es color como piel. Y esto pues es como guinda, ¿no? Pero si llegas a ver las aperturas o así, pues en vez de que se vea guinda o rojo, se ve color piel, lo cual pues desentona y se ve curioso. Por ejemplo acá, si lo alcanzas a ver, se ve mal esa parte. Si fuese todo guinda, pues no tendría ese problema, ¿no? Pero acá tenemos que usar, porque el copete nuevamente es que sí está bastante complejo esto, por eso tengo que ser muy específico. Vean, uno trae la pestañita para cubrir la bandana y el otro no. Según yo, sí embona pues relativamente bien. Y antes que nada, vean, quiero que observen el encastre, o sea, es muy pequeño. Yo siento que se puede romper o se me va a romper en una de esas. Si lo tienes, te aconsejo no estés poniendo y quitando tantas veces como yo. Yo lo hago pues para que lo observen en la reseña y demás. Pero es que vean, el poner esto acá no es tan sencillo. Se los juro, es de lo que más me costó trabajo y es súper latoso. Aquí con la bandana y el del Scouter, se los juro, es un dolor de cabeza. Aquí a ver... ya por fin pude, hermanos. Se ve bastante bien, o sea, el que no es del Scouter todavía embona a la perfección. Ahí lo tienen, batallé bastante, eso sí, sobre todo el pin al ser tan pequeño. Vean, así se ve increíble. A mí me gusta mucho cómo queda y sobre todo les repito, no está mal. Esto está excelente, por ejemplo acá les pongo el de Bandai al lado y pues sí se nota bastante la diferencia. DKO yo creo que le pone un baile en ese aspecto, también en la cicatriz el Bandai no está muy bien marcado. El de Bardock no está nada mal, déjenme decirles, sin embargo pues sí se ve mejor el DKO a mi gusto. Ahora, un gran plus de que tiene es la versatilidad, como les mostré, los 28 rostros, con sin banda, con sin Scouter, y eso da una pues gran variación, ¿no? Muy padre. Y otra cosa que ni hemos tocado, porque pues sí está latoso esto, son los 3 cambios de mano que incluye. Uno que es cuando se está como llenando de sangre, esto está increíble. El otro pues ya sosteniéndolo a la mitad, el otro ya ensangrentado. Me gusta mucho, yo creo que ese es un gran plus de justo cuando me parece que precisamente se pone la banda ahí en la frente Bardock. Me encanta, o sea, eso está muy bien. Otro punto que destaco mucho es que se pone y se quita fácilmente el pin del cuello sin necesidad de calor, lo cual me gusta muchísimo. Ahora vamos con lo más guango, que para mí es el tema cuando le pones la banda y el Scouter. Ok, esto es lo peor del kit para mí, hermanos, y es que, por ejemplo, ahí la estaba apachurrando porque poco a poco se va a empezar a botar esta parte. De hecho, se observan, aunque según ya quedó bien colocado, se va botando. Realmente, no sé si mi kit está defectuoso, pero en general el agarre pues es muy delgado, muy pequeño. Vean, ahí se va botando. Y aparte el Scouter pues no queda bien colocado, que es lo que les había dicho. Esto debería de ir así evidentemente, no del modo en el que queda. Y vean, por ejemplo ahí ya se terminó de botar, si observan, y no le he hecho nada. O sea, solito se va botando y demás. De un lado embona bien, del otro no, y así queda. Y ahora, por ejemplo, quería justamente hacer esta comparativa. Si observan, el Scouter del Bandai es latoso, quizá no se ve tan bien, pero es más funcional. O sea, queda mejor colocado sin problemas. Y de verdad, es súper engorroso. Ahí los están viendo. Obviamente el DKO se ve mucho mejor porque pues está más reciente y demás. Pero pues el Bandai es más funcional, o sea, queda muchísimo mejor. Ahora pues aquí ya lo tienen. Y se ve mal, vean, por ejemplo, ya se terminó de botar esto y yo no le he movido absolutamente nada. Les repito, no sé si es un defecto de mi kit o algo así, pero de cualquier manera algo les puedo decir.
A quien se les ocurrió diseñar esto no tenían idea de lo que hacían, porque al ser tan cortos los agarres, es lógico que se van a estar zafe y zafe. Cortos, delgados, se van a terminar rompiendo, zafando y demás. Yo creo que lo diseñó alguien nuevo, alguien con muy poca experiencia, porque hasta yo que no diseño, sé que estos agarres tarde o temprano van a dar lata, o quizá con el movimiento de los rostros se va a botar. Vaya, no tienen por qué ser tan delgados, y creo que si ya tienes un poco de experiencia en monos, de inmediato cuando vemos este tipo de agarres dices, me va a dar lata. Y es una pena porque a mí me encantaría tener a Bardock con su bandana y el Scourer que se vea bien. Ahora, otro detalle que me gusta es que aquí la banda, si observan, sí supera el rostro. Porque, por ejemplo, el Bandai, si observan, la banda está, digamos, a la altura de la frente y en este no. O sea, aquí sí parece que literalmente tiene algo encima de la frente, en lo cual en este no. Y parece algo simple, pero pues sí ayuda, ¿no? Ahí ustedes ahora los van a ver ambos sin el rastreador, que ahí es donde según yo sí luce muchísimo mejor lo que es este de DKO y se deja muy atrás al Bandai, hermanos. Pero pues vaya, tal cual, les repito, tiene sus deficiencias y creo yo, ya les mostré la más grande, que es ese problema con el Scourer que yo veo. Ahora aquí, por ejemplo, su cambio de mano, igual, sin problema, se pone, se quita muy fácil. Y me gusta mucho. Ahora sí que si tú planeabas usar el Scourer, pues estás en problemas. Si no querías usar el Scourer, creo que te cae de maravilla. Algo que también creo que me faltó medio comentar es que pues, aunque según aquí este es el cabello que tiene la banda, pues como el sistema de agarres es el mismo, también le puedes poner esto, ¿no? Obviamente pues no va a tener sentido de algún modo, pero pues más que nada quería mostrarles este rostro, ¿no? O sea, a mí me encantó, se me hizo muy bueno, muy épico que lo pongan y complementario. Vaya, pues lo que es el kit yo creo que no está nada mal. Algo que también medio me pidieron, antes que nada, vean, mi Goku sufrió un ataque de mi perrito. Vean cómo me lo dejaron a mi Goku regla. Vamos a tener que conseguir otro, pronto lo vamos a pedir, pero pues ya ahí quedó dañado este Goku, que la verdad es que lo uso más que nada de regla como lo hemos comentado. Y pues a ver, aquí si tenemos a nuestro Goku. Pues no sé por qué rayos aquí como que queda un poquito floja esta en este cuerpo, está muy raro. No sé qué onda, pero no, pues este es el Bardock. A ver, ya está me ando norteando. Y pues aquí tenemos ahora sí a un Goku. Y la verdad no se ve nada mal. Si observan bien, se ve excelente y se ve actualizado incluso este Goku. Me gusta mucho. Borrándole la cicatriz tenemos pues un Goku, no puedo decir que wow, súper novedoso y demás, porque tampoco es que le note el super mega upgrade. O sea, sí está mejor, eso yo creo que indudablemente, pero pues no veo un salto como por ejemplo de un Goku Warrior a un Goku Legendary, ¿no? Tal cual ese es como mi argumento, pero me agrada muchísimo, ahí tú lo estás viendo. Y pues vaya, el kit como les comenté a mí se me hace buenísimo. O sea, está muy padre. Su costo es lo malo de aproximadamente $50 más ahora los famosos impuestos. Pues sí te termina saliendo bastante caro, cerca de $60 o más, porque comenzó a escasear para variar. Así que tal cual, pues yo no lo recomendaría mucho, se me hace muy caro. Ahora, este kit, a diferencia de otros, por ejemplo, tuve el DKO también de Goku Señal de Ultra Instinto, y ese costaba lo mismo que este, pero era una cabellera y 4 rostros. Este son 2 cabelleras, 7 rostros, aparte 4 copetes y todavía 3 manos adicionales, lo cual yo digo, bueno, está como que entendible de algún modo un tanto más el precio, porque luego sale por ejemplo TK que te vende una mano, un efecto y una cara en $30, y este pues digo 50 para lo que ofrece, tan mal no se me hace, tampoco lo recomiendo mucho. Pero por ahora es el mejor kit para Bardock, y creo que es el único. O sea, pues es lo bueno malo luego de estos kits que a veces salen, pero pues creo que da, sobre todo si te encanta el personaje de Bardock, creo que tiene mucha base de fans el gran Bardock, pues yo sí te lo recomiendo. O sea, la neta es que ya teniendo el de Bandai pues sí se ve un poco viejillo, aunque tiene sus ventajas como señalé, lo que es el rastreador tiene una mejor funcionalidad, pero es su bandana, se la puedes quitar, se la puedes simular que la trae en la mano, las expresiones, vaya, para mí está genial, pero dime en comentarios a ti qué te parece, ¿crees que vale o no la pena? Te leo. También si quieres ver el kit de Super Saiyan, dímelo en comentarios, espero te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarme un like, suscribirte a este canal, activar la campana, y bueno, por el momento esto sería todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.